diálogo entre filosofía y antropología, porque estamos pensando en la formación de los profesionales de la salud. Entonces, lo que yo quisiera compartir son algunas reflexiones y algunas propuestas que surgen principalmente desde el trabajo que hemos desarrollado en interculturalidad y pueblos indígenas, pero que no es exclusivo a ese ámbito, que son temas que van más allá y que tienen que ver con lo que yo escuchaba de las experiencias que ustedes mostraban, que hablaban de sentido, hablaban de significado, hablaban de bienestar, hablaban de alguna manera de volver a humanizar esa medicina que se ha deshumanizado y que ha quedado convertida en el cuerpo físico, separado de lo que se entiende como espiritualidad. Entonces, ¿desde dónde nos ubicamos? Voy a tratar de contestar estas preguntas. Nos ubicamos principalmente desde la salud colectiva, desde la interculturalidad crítica y de una crítica hasta el modelo médico hegemónico, que muy bien decía Jorge, es el modelo en el cual nos forman, no solo los profesionales de la salud, sino también nos forman de alguna manera en la vida occidental, por así decirlo. ¿De dónde vienen y qué implican las categorías cuerpo, mente y espíritu para la formación de los profesionales de la salud? ¿Y cuál es la importancia de una mirada social antropológica para la formación del equipo de salud? Quisiera partir diciendo que no habrá justicia global sin justicia cognitiva. O sea, también es muy importante considerar que el hecho de que no exista esta justicia en cuanto a los conocimientos y al diálogo de saberes, también es una forma de expresión de la inequidad, y la inequidad, la desigualdad, por falta de justicia social, mata. Desde la postura que yo me ubico, el capitalismo y el colonialismo continúan enraizados y se habla del neocolonialismo de las sociedades latinoamericanas, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros como salubristas, comprometidos con la transformación social y como antropólogos médicos implicados también en el bienestar de los pueblos, sobre todo los grupos subalternos, queremos fortalecer prácticas de conocimiento que permitan transformar la realidad social. Jorge también habló ya de esto, de un cambio epistemológico. Tenemos que tener nuevas formulaciones del conocimiento científico y del saber. Tenemos que descolonizar, de cierto modo, esto del poder saber, y dentro de este poder saber también está esta dicotomía cuerpo-mente, materia-espíritu, porque de alguna manera no podemos seguir reproduciendo nosotros mismos, que buscamos caminos más amplios, que buscamos caminos integrales, tal como decía recién la última panelista. No podemos tampoco seguir reproduciendo estas categorías que son demasiado dicotómicas para comprender el sufrimiento y el padecimiento de todos los seres humanos. Y también porque tenemos que redistribuir la riqueza, y el conocimiento también es riqueza, y tenemos que redistribuirlo considerando también a los sujetos históricos protagónicos y transformadores en este sentido. Por eso yo he puesto aquí unas pinturas de Santos Chávez, que es un pintor y escultor mapuche que tiene una manera muy bella de precisamente de poner en imágenes su conocimiento y su visión de mundo. ¿Por qué nos ubicamos desde la perspectiva de la interculturalidad crítica? Porque nosotros somos muy críticos de la hegemonía del modelo médico. Precisamente este viernes vamos a lanzar un libro de antropología médica al cual están todos invitados, como un homenaje al doctor Eduardo Menéndez, que fue el que acuñó esta idea del modelo médico hegemónico. Y esta idea del modelo médico hegemónico es como que el saber occidental es el único científico y válido. Yo he visto en las presentaciones que han hecho ustedes cómo los equipos luchan por validarse y por tener un espacio dentro de esta hegemonía del modelo biomédico que impera en todos los dispositivos de salud. Y también es crítica de la forma en que se aplica el modelo, como si las categorías, los síntomas, el cuerpo, fueran realidades universales, objetivas, y no representaciones que solo se pueden comprender desde los principios y axiomas culturales que las sustentan. Está clarísimo en las presentaciones que se han hecho antes que hay distintos conceptos de cuerpo, no solamente el concepto de cuerpo como una máquina, ¿no es cierto?, propio de la biomedicina, o no solamente este concepto de cuerpo basado en un equilibrio físico-químico que también predomina
en todo el modelo, digamos, asistencial. Entonces nosotros propiciamos un diálogo de saberes que también implica abrir nuevos campos de conocimiento y sociales de acción y tiene tres pasos, volviendo a las raíces, ¿no es cierto?, de la educación popular y de Paulo Freire. Esto tiene tres pasos. Saber aprender, o sea, reflexionar sobre las bases culturales de todos los sistemas de sanación, incluida la biomedicina y su poder hegemónico. Ya vimos aquí medicinas de otro tipo, vimos Reiki, yoga, medicinas que realmente constituyen otro sistema. La biomedicina es uno más y no tenemos por qué asumir que es el único válido, pero para eso tenemos que tener la conciencia de que tenemos que o deconstruir, como decía bien Jorge, o de alguna manera enfrentar el poder hegemónico que tiene la biomedicina. También tenemos que desaprender. ¿Y qué tenemos que desaprender? Estos modelos monológicos que conversan solo con sí mismos, como si las verdades fueran universales, como si los síntomas fueran signos, como si los cuerpos fueran todos iguales, cuando el cuerpo vivido y el cuerpo experienciado es totalmente abierto a los contextos socioculturales que lo conforman. Y también, por supuesto, en ese sentido, reaprender que el significado de ser persona, el significado de lo que es el cuerpo, la materialidad de esto, del alma o del espíritu o de lo que estamos conversando, tiene que entenderse en la cultura local. Por eso que hablamos de modelos dialógicos en salud pública, donde se puedan articular políticas sanitarias ante el reto de la diversidad cultural. Hay que pensar que todas las experiencias que ustedes mostraron de alguna manera son experiencias, ¿cómo se puede llamar? Excepcionales. Son experiencias que están eh, em, recién incorporándose en los sistemas de salud. Por lo tanto, el reto de la diversidad y de conformar ciudadanías en salud diferenciadas tiene que ver con nuestra capacidad de reaprender también el cuerpo, el alma, el espíritu, el dolor, el sufrimiento en los contextos locales. El cuerpo, por supuesto, es clave reaprenderlo, pero no solamente reaprenderlo como el constructo en el cual nosotros nos formamos, sino también reaprenderlo integrando cuerpo, mente, espíritu y energía. Y todo esto, por supuesto, también vinculado al tema de persona, porque la persona también es una construcción cultural. Entonces, es central reaprender esta integralidad del cuerpo, mente, espíritu. ¿Por qué surgen todas estas experiencias que vimos antes? Precisamente porque se ha perdido esa integralidad. Y algunos de ustedes que han tenido esa visión mucho más holística, integrativa, se han dado cuenta que se requiere volver a juntar esta mente, este espíritu con el cuerpo, ¿no es cierto? Que la biomedicina separó. Muchos de ustedes hablaban de que el 70% de las consultas que hacen son de salud mental, por ejemplo, porque salud mental es una construcción occidental. En la mayor parte del mundo lo mental no se ve separado del cuerpo, ni del espíritu, ni de la energía. Entonces, el cuerpo como esta entidad única, física, biométrica, es un producto cultural que tenemos que deconstruir. Y hay muchos otros conceptos de cuerpo, hidráulicos, energéticos y varias maneras de entender también al individuo, que no es este individuo solo que funciona como una máquina en un cuerpo, sino son muchas veces colectivos y el concepto incluso de individuo no tiene ni un sentido porque lo que vale es el concepto colectivo social. Varias de las experiencias que ustedes mostraron, claramente se veía que eran experiencias colectivas, eran experiencias que recuperaban al sujeto en tanto colectivo, ¿no es cierto? Aunque trataran el síntoma, el síndrome, la dolencia individual, lo que se veía ahí eran experiencias que eran colectivas. Y eso de alguna manera tenemos que volver a aprenderlo, tenemos que volver a juntar este cuerpo, mente, espíritu, alma en una integralidad que es el ser humano. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de reproducir esta dicotomía entre cuerpo, mente, espíritu?
En el caso de las medicinas indígenas se ve clarísimo que cuando se aplican estos conceptos como si fueran verdades universales, muchas medicinas indígenas quedan reducidas a ser medicinas espirituales o simbólicas. Y eso de alguna manera no nos abre un camino de complementariedad, no nos abre un camino de trabajo intercultural, sino que nos cierra caminos porque de nuevo nos posicionamos como si fueran medicinas solamente espirituales y o solamente simbólicas, cuando lo que pasa es que la mayor parte de los especialistas tradicionales, estoy hablando en este caso de pueblos indígenas, que es lo que yo más conozco, usan elementos sociales y lo mental y lo espiritual es imposible de separar del acto médico. Si nosotros volvemos a separar esto en cuerpo, mente y espíritu, de alguna manera estamos reproduciendo esas categorías dicotómicas cartesianas. Entonces, cuando, por ejemplo, uno dice las medicinas indígenas son espirituales, está reproduciendo esa dicotomía, porque las medicinas indígenas son profundamente relacionales y profundamente sociales. Lo que pasa que desde las cosmovisiones indígenas, desde las epistemologías indígenas, los espíritus son parte de las realidades cotidianas. Se establecen relaciones sociales con los espíritus, con las fuerzas, con las energías. Entonces, no podemos nosotros aplicar nuestra propia idea de lo que es lo espiritual, lo religioso, a realidades que son totalmente integrales en su perspectiva sobre el bienestar. Por ejemplo, muchos de los sanadores tradicionales, las machi, hacen técnicas de intervención familiar, conceptualizan el problema, prescriben nuevas conductas, refuerzan familiarmente y comunitariamente a la persona que está sufriendo de algún problema, resignifican el rol de la persona, proveen un entorno social estructurado que redefine los lazos familiares y comunitarios a través del ritual. Si nosotros decimos que son solamente espirituales o solamente simbólicas, estamos entendiendo de manera muy limitada lo que son las medicinas indígenas y yo creo también las medicinas espirituales. Yo no soy una conocedora en profundidad de las medicinas que ustedes han nombrado, pero para mí es evidente que en todas esas medicinas y en todas esas personas que declaran sentirse mejor, hay una interrelación entre lo físico, lo social, lo psicológico, lo espiritual y lo mental, que es lo que produce la mejoría. Por eso también no creo que se puedan hacer ensayos clínicos ni que se puedan utilizar metodologías biomédicas para evaluar la eficiencia o la eficacia de las medicinas complementarias, porque es como lo que pasa con la materia médica. Si uno las plantas medicinales las ve solo por los principios activos, pierde lo que es realmente terapéutico de las plantas medicinales, que es el contexto de uso que las hace curativas. Entonces pierde el significado. Y la implicancia que yo veo en la formación de los profesionales de la salud, si nos quedamos solo en lo espiritual, en contraste a lo biológico, es que reproducimos esa dicotomía. Tenemos que de alguna manera ver estos sistemas espirituales complementarios también como sistemas relacionales. Las personas se enferman, nosotros nos enfermamos y nos mejoramos siempre en relación con otras personas, siempre en relación con el resto de los seres humanos que son significativos, y en el caso de los pueblos indígenas, nos enfermamos y nos mejoramos en relación con las fuerzas que pueblan los mundos indígenas, las fuerzas que están vivas en el ecosistema, lo que se llama en el mundo, en el pueblo mapuche, el litrofil monguén. Entonces, la comprensión del mundo que debe tener este equipo de salud, que está ahora en un mundo globalizado, en un mundo donde se está propiciando la ciudadanía diversa en salud, debe ser una comprensión mucho más amplia que solamente la comprensión occidental. La diversidad del mundo es infinita, incluye modos muy distintos de ser, de pensar, de sentir, de la relación entre seres humanos y entre humanos y no humanos, ¿no es cierto? Todas las teorías que están ahora surgiendo que critican este rol tan predominante del ser humano sobre todas las otras jerarquías. También los seres humanos tienen distintas maneras de mirar el pasado y el futuro,
¿no es cierto? Y de organizar colectivamente la vida, la producción de bienes y servicios y también el bienestar. Todos nosotros, todos los que estamos en esta jornada, todos los que trabajamos en salud, buscamos el bienestar. Entonces, los desafíos y las propuestas es posicionarnos desde una perspectiva crítica a este modelo médico hegemónico que produce y reproduce categorías coloniales de cuerpo, mente y espíritu, con una mirada dialógica, con una reflexión sobre la biomedicina y sus maneras de entender la dolencia como una epistemología y sistema médico que es uno más entre muchos otros sistemas médicos y abriéndonos entonces al modelo dialógico que promueve la multicausalidad, el intercambio de saberes y la simetría en las relaciones de poder. Nosotros muchas veces actuamos en salud sin reflexionar profundamente de dónde vienen nuestras categorías. Y la mayoría de las categorías que nosotros usamos las hemos tenido que aprender a través de estudios formales en la universidad. Pues ahora se trata también entonces de desaprenderlas, de deconstruirlas y abrirnos a estas otras miradas. Tenemos que fortalecer la formación de los equipos de salud en la integralidad del ser humano, poniendo el énfasis en lo relacional y social espiritual de la dolencia, la enfermedad y el sufrimiento. Lo que queremos es el bienestar de la comunidad y del equipo de salud como parte también de la comunidad, porque no me cabe duda que en todas las experiencias que han mostrado aquí, también los propios sanadores, también los propios facilitadores, también los propios terapeutas han mejorado su propio bienestar, ¿no es cierto? Y entonces ese es un aprendizaje que de nuevo nos dice que no podemos caer en estas categorías dicotómicas, sino que debemos tratar de abrirnos a la integralidad del ser humano, sus experiencias y sus múltiples relaciones que los configuran. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Justo te iba a comentar de